Esta raíz cuadrada se puede repartir al 9 a esto, lo que está en paréntesis, y este 25. Pero haciendo eso nos va a quedar aquí menos 25 menos x al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada de 25 es de 5. Entonces esto digamos la ecuación 2. Y voy a sustituir la ecuación 2 en 1. Aquí anotaremos está feo. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1. Y el área entonces va a ser igual a 4x por y. 4 veces x por y. 4 veces x y. Entonces aquí haciendo la sustitución va a ser 4 veces x por y. Y que vale 3 quintos de 25 menos x al cuadrado. Y de aquí el área pues sería 12 quintos de x 25 menos x al cuadrado. Ahora lo que hay que hacer aquí es derivar y luego igualar a cero. Igualar a cero. Entonces aquí voy a derivar el área respecto de x. Va a ser 12 quintos. Y aquí voy a derivarla por la regla del producto. Si esto va a ser primera función, segunda función. Ya lo voy a hacer directo. La derivada de la primera función de x, eso es 1. La segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 2 25 menos x al cuadrado. Y la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada se anota en el numerador. La derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada es menos 2x. Menos 2 veces x. Ya he explicado las reglas de derivación. Entonces ya hemos derivado hasta ahí. Mm, Ahora este 2 con menos 2 se simplifica. Entonces para analizar puntos críticos la derivada lo hacemos cero. Entonces aquí voy a tener cero igual a 12 quintos, 12 quintos y de la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Más por menos, esto es menos x al cuadrado sobre raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. X por x aquí x al cuadrado. Más por menos es menos. Ya ahora este 5 va a pasar a multiplicar, el 12 va a pasar a dividir y todo esto se borraría. Pero esto se va a seguir haciendo cero. Aquí voy a tener cero igual a. Aquí voy a sacar el común denominador, que sería, voy a realizar la suma de fracciones. Y raíz cuadrada por raíz cuadrada. Hacia aquí se va a convertir raíz cuadrada, esto al cuadrado, menos x al cuadrado. Luego, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que esta raíz cuadrada va a pasar a multiplicar 25 menos x al cuadrado. Entonces, ya lo volvemos. Pero esto se va a seguir haciendo cero. Cero por cualquier cosa sigue siendo cero. Aquí esto con esto, chao, y les va a quedar 25 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, se suman los coeficientes, menos 2x al cuadrado. Al lado derecho va a pasar como 2x al cuadrado igual a 25. De aquí x al cuadrado vale 25 sobre 2. Y aquí sacamos raíz cuadrada. Esto chao. Y de aquí tenemos que x vale. Raíz cuadrada se puede repartir al numerador y al denominador. Raíz cuadrada de 25, eso es 5. En el denominador solamente nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Ya está. Entonces ya tengo el valor de x. Ahora para hallar el valor de y, pues sustituimos aquí. Copiar. Aquí el valor de y va a ser 3 quintos de la raíz cuadrada de 25 menos, mm, menos x al cuadrado, menos 25 menos x5 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado.
Y esto tienen que hallarlo. En su calculadora lo pueden introducir y directo les va a dar la respuesta. A ver, 25 menos, les va a dar 25 sobre 2. Y esto y les va a dar aquí 3 quintos. Siendo la suma de fracciones 50, les va a dar 25 sobre 2. Y aquí les va a dar 3 quintos. Raíz cuadrada al numerador y al denominador, raíz cuadrada de 25, eso es 5. Raíz cuadrada de 2 nos queda en el denominador. Y aquí esto con esto, chao. Y aquí les va a quedar que vale 3 sobre raíz de 2. Entonces el valor de y había sido 3 sobre raíz de 2. ¿Ya está? Mm, y entonces ya puedo calcular ahora el área máxima. El área máxima, aquí no, en la expresión. Nos hemos planteado. ¿Dónde está? 4x por y. Sería 4x por y. Y aquí 4x, x que vale 5 sobre raíz de 2, 5 raíz de 2, y vale 3 sobre raíz de 2, 5 sobre raíz de 2 y y vale 3 sobre raíz de 2. Y aquí el área máxima había sido, aquí a ver, esto va a simplificar. No, no. 4 por 5 por 3. Aquí voy a tener raíz de 2 por raíz de 2. Eso es raíz de 2 al cuadrado, solamente 2. Y de aquí simplificando, aquí 2. 2 por 5 10. 10 por 3 eso es 30. Entonces el área máxima que puede estar dentro de la elipse había sido de 30. Ya está. Entonces ahora sí daremos la respuesta del ejercicio. La respuesta, la, la respuesta como tal nos pedían las dimensiones, ¿no? Las dimensiones. Aquí la base. La base habíamos dicho que iba a ser 2 veces x y la altura 2 veces y. Entonces la base era 2 veces x, 2 veces x que habíamos allá del valor de x, que era 5 sobre raíz de 2. 5 sobre raíz cuadrada de 2. Y aquí 5 por 2 había sido 10 sobre raíz de 2. Esa es la base. Entonces la base vale 10 sobre raíz cuadrada de 2. Y la altura habíamos dicho que iba a ser 2 veces y. 2 veces y que hemos hallado 3 sobre raíz de 2, a 3 sobre raíz de 2. Entonces aquí 3 por 2 6 sobre raíz de 2. Entonces la altura había sido 6 sobre raíz de 2. Y habíamos tenido un área, y el área máxima que puede estar dentro de la elipse había sido de 30. Y esa es la respuesta. La base vale eso, la altura vale esto y el área máxima es 30. Y a ver, aprovechando este tipo de ejercicios, tampoco no habíamos visto. A ver, ya hemos visto todo tipo de ejercicios. A ver, veremos esto más. Un último ejercicio. Ajá. Pide hallar la mínima distancia. ¿Qué es lo que te pide minimizar? La distancia. Entonces, la distancia hay que derivarlo respecto de alguna variable. Sí, aquí en este caso, fíjate que lo que te pedía maximizar era el área del rectángulo. Entonces, el área lo teníamos que derivar respecto de alguna variable. Y aquí lo mismo. Aquí también te pedía el rectángulo de mayor área. Entonces, el área del rectángulo lo tenías que derivar respecto de algo. Sí, eso te pedía maximizar rectángulo a mayor área. Maximizar el área del rectángulo. Entonces, el área lo teníamos que derivar respecto de algo. Y aquí lo mismo.
te pedía la suma de las áreas de estos cuadrados, tiene que ser mínima. Entonces, esa suma de áreas lo he llamado A y eso lo tengo que derivar respecto de alguna variable, ¿no? Entonces, eso hay que identificar qué es lo que te pide minimizar y qué es lo que te pide maximizar. Y eso lo tienes que derivar respecto de alguna variable. Hallar la mínima distancia, entonces nos pide minimizar la mínima, la distancia. Entonces, entre la curva y al cuadrado igual a x más 2 con respecto al origen. Ah, no, lo he copiado rápido. Y esto es una parábola y su gráfica está de esta forma. Puede ser un gráfico detallado, pero solamente un gráfico. Pueden graficarlo de esta forma o de esta forma. No siempre tiene que ser un gráfico detallado. Ya ver, pero el gráfico está de esta forma. Y entonces esta es la parábola y al cuadrado igual a x más 2. Y nos dice que desde el origen hacia la parábola puedo calcular varias distancias. A ver, pero yo quiero hallar el punto de la parábola tal que ese punto de la parábola al origen de coordenadas, pues tiene que ser la mínima. Y eso te pide minimizar, fíjate, la mínima distancia entre la curva, esta parábola, con respecto al origen. O sea, yo quiero hallar aquel punto de la parábola que sea el más próximo al origen de coordenadas, ¿sí? Sí, pues el punto que va a estar más próximo, pues va a ser aquel que tiene la menor distancia, justamente. Sí, eso. O de nuevo. Ver de nuevo. Aquí tengo el origen, eso nos dice. Con respecto al origen, pues el origen tiene coordenadas 0, 0. Del origen a la parábola puedo calcular esta distancia, pero fíjense que puedo calcular varias distancias a los puntos de la parábola, pero lo que nos pide hallar es el punto de la parábola que esté más próximo al origen de coordenadas. Pues y ese punto, pues que cumple esa condición, pues va a ser aquel punto de la parábola, pues que está a menor distancia justamente. El punto más próximo al origen de coordenadas va a ser aquel punto que esté a menor distancia. Eso. Y lo tenemos que plantear de esa forma. Entonces aquí tengo, entonces no sé qué punto será, entonces lo voy a llamar el punto de coordenadas x, y. Pues esta distancia tengo que minimizar esta distancia que hay entre el punto y el origen de coordenadas. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos ahora? Entonces aquí voy a plantearme la distancia al cuadrado. Mm, Esto es de geometría analítica, ¿no? ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? Aquí tengo un punto de coordenadas x1 y1. O ese repaso lo haremos aquí. La distancia entre dos puntos a ver en geometría analítica x2 y2. Aquí un punto x1 y1. Y esta distancia al cuadrado es igual a la resta de las coordenadas en x más la resta de las coordenadas en y. De esa forma calculo la distancia entre dos puntos. Voy a calcular la distancia entre este punto de la parábola y el origen. Sería la resta de las coordenadas en x, que sería x menos 0 al cuadrado, más la resta de las coordenadas en y al cuadrado. Y eso nos pide minimizar esa distancia. Entonces, esta distancia lo tengo que derivar respecto de alguna variable, respecto de x o respecto de y. Aquí la distancia sería x menos 0 es solamente x al cuadrado, y menos 0 es solamente y al cuadrado. Esto me lo voy a copiar aquí. Eso nos pide minimizar la ecuación uno. Ahora ya directamente, fíjate que este punto x, y es un punto de la parábola, entonces satisface esa ecuación. Entonces esto directamente sería la condición. Entonces, de la parábola, digo, de la parábola
es y al cuadrado igual a x al cuadrado y al cuadrado igual a x más 2. Entonces reemplazaremos, ¿no? Directamente y al cuadrado es x más 2 lo voy a sustituir aquí. Y al cuadrado, aquí tengo y al cuadrado, entonces sustituyo aquí. Entonces voy a reemplazar 2 en uno. Y aquí nos va a quedar distancia al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero y al cuadrado vale x más 2 más x más 2. Ahora esto lo derivamos y luego igualamos a cero. Y de ahí voy a obtener la coordenada x de este punto que está más próximo al origen de coordenadas. Entonces aquí igualar, derivar igualar a cero. Ya. Ahora, mm, aquí voy a derivar la distancia al cuadrado, pero da lo mismo derivar la distancia que la distancia al cuadrado. Sí, es lo mismo, porque mm, toma en cuenta lo siguiente. Y a ver, esta explicación puedo hacerla. Y a ver, digamos que la menor distancia es de 5, pero hay otras distancias, ¿no? Que puede ser aquí de 10, aquí de 20, pero la mínima distancia es 5, ¿sí? Entre esta recta y esta función. La mínima distancia es de 5, ya estoy suponiendo. Y otras distancias, pues, que no son la mínima, ¿no? 10, 20, pero aquí puede ser, no sé, 8 le pondremos. Pero al elevarlo al cuadrado, 5 al cuadrado, eso es 25. Aquí al elevarlo al cuadrado, 10 al cuadrado, eso es 100. Al elevarlo al cuadrado, eso es 64. Al elevarlo al cuadrado, este 25 sigue siendo la mínima. ¿Sí? O sea, por eso se dice que da lo mismo derivar la distancia que la distancia al cuadrado, ¿sí? Porque si digamos que la mínima distancia es 5, al elevarla al cuadrado, pues esta distancia sigue siendo la mínima, ¿sí? Entonces da lo mismo. De ahí se dice, les van a decir también en otras materias que da lo mismo derivar que la distancia al cuadrado. Pues yo voy a derivar aquí nada más la distancia al cuadrado. Ya, y vamos a aplicar derivación implícita, ¿sí? Entonces acá la de la igualdad voy a derivar respecto de x. Entonces aquí sería 2d por la derivada de d respecto de x. Estoy derivando implícitamente. La derivada de x al cuadrado eso es 2 veces x. Entonces estoy derivando implícitamente. Ya entonces, como he derivado aquí de estoy multiplicando por la derivada. Más 2x, la derivada de x, eso es 1. Y ya está. Ahora, para analizar puntos críticos o máximos y mínimos, hacemos que la derivada valga cero. Entonces aquí voy a tener 2d por cero igual a 2x más 1. Y aquí pues es cero por cualquier cosa, esto se sigue haciendo cero. Entonces aquí tengo cero igual a 2x más 1. De aquí menos 2x vale 1, ¿no? De aquí x vale 1 sobre menos 2. O x vale menos un medio, ¿no? Directamente. Entonces ya tengo ahí la coordenada x del punto de la parábola que está más próximo al origen de coordenadas. Ahora hallaremos la coordenada en y. Para hallar la coordenada en y, pues solamente sustituyo aquí en la ecuación de la parábola, copiar, pegar. De aquí y al cuadrado sería menos un medio más 2 y al cuadrado. Aquí si sumamos esto les va a salir 3 medios. 3 medios. Y aquí sacamos raíz cuadrada, ¿no? Luego esto con esto. Chao. Y de aquí y vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces eso vale y. Entonces el punto de la parábola está más próximo al origen de coordenadas había sido en x menos un medio y en y raíz de 3 sobre 2. Es el punto que está más próximo a la parábola. Y justamente, ¿no? El punto que va a estar más próximo, pues es el punto que también va a estar a menor distancia, ¿sí? ¿Y cuál es esa distancia? Entonces hallaremos. Para hallar la distancia, pues reemplazan aquí, en la ecuación que se han planteado a minimizar, entonces reemplazan aquí.
copiar, pegar. Entonces reemplazamos aquí para hallar la distancia mínima. Entonces aquí d al cuadrado sería x al cuadrado, que sería menos un medio al cuadrado, más raíz de 3 sobre 2 esto a al cuadrado. Aquí la distancia al cuadrado, negativo al cuadrado se va a volver positivo, aquí les va a dar un cuarto. Esto ya lo pueden introducir en su calculadora. Y aquí d al cuadrado, aquí 4 aquí sería 2 7 7 cuartos. Ya, y finalmente yo quiero la distancia, ¿no? Entonces no quiero la distancia al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada. Y aquí la distancia mínima. Y esta raíz cuadrada se puede repartir al numerador y al denominador va a ser raíz cuadrada de 7 sobre raíz cuadrada de 4 que eso es 2. Entonces es la mínima distancia. Y aquí daremos nuestras respuestas. Mm, el punto más próximo al origen. El punto más es el punto en X que hemos hallado, menos un medio, menos un medio, y en Y, raíz cuadrada de 3 sobre 2 raíz cuadrada de 3 sobre 2 es el punto de la parábola más próximo al origen. Entonces, eso es respuesta. Y ese punto que está más próximo es el que está también a menor distancia. Entonces, con una distancia mínima de raíz de 7 sobre 2 raíz de 7 sobre 2. Y esta es la... Y esta es la respuesta. La mínima distancia había sido eso. Mm. Aquí estamos derivando implícitamente 2D por la derivada de D respecto de X. Y aquí derivamos de respecto de X, 2X1. Para analizar puntos críticos, pues hacemos que la derivada sea cero, ¿no ve? Entonces esto vale cero, se hace cero, de ahí después X, Y, y ya está.